no terminemos tarde. Recuperando la clase del 24 de mayo con el grupo noveno de la carrera de bioquímica, grupo P. Continuamos en la creación de base de datos, pero en este caso vamos a realizar la relación de la base de datos. Voy a ir a crear base de datos en blanco mediante el programa Access y asignarle el nombre de la base de datos y la ubicación donde se va a realizar. Elijo la carpetita para asignarle el nombre. Será base de datos de comercio. Lo voy a hacer ahí en escritorio para hacerlo más rápido. Base de datos comercio. Y presiono aceptar. Y el botón crear. Ya. El primer paso es cambiar a vista diseño la tabla 1, vista diseño, y luego asignarle el nombre. El nombre de la tabla continúo en base al práctico 2, al cuestionario 2, pero con el segundo ejemplo. También tiene 3 tablas. Una preguntita. Sí. Hice una consulta, en mi computadora de mí se entra directo a base de datos en blanco. Ay, ¿no le da la opción guardar? No, no me da ¿La la carpeta? opción. No, ajá. Entonces va a ser de nuevo, va a ingresar archivo nuevo. A ver, presione archivo nuevo. Ahora le da la opción para elegir base de datos en blanco. No. Cuando presiona archivo nuevo, ¿vuelve a ingresar directo? Sí, le hice. ¿Qué versión es? 2010. Pero igual puede ir presionar el botón guardar cuando ingrese. A ver, presione archivo guardar. No me sale esa opción, dice. No, pero al presionar archivo guardar, no le pregunta dónde va a guardar, en qué carpeta, nada. No, no me sale esa selección. Ya, entonces elija archivo guardar como. Archivo guardar como y luego elige base de datos. ¿Tampoco le despliega? No me despliega, le hice eso. Mire, lo voy a cancelar. Voy a archivo, luego elijo nuevo. Debería mostrarle la opción base de datos en blanco. ¿Le da esta opción base de datos en blanco? ¿Le da las plantillas? No. Sí, me da esa batería. Ya. Y cuando presiona, un solo clic tiene que hacer en base de datos en blanco. No tiene que hacer doble. Uno solo, a ver, vuelva a entrar. Archivo nuevo y un solo clic. Sí, un solo clic hago y se entra. ¿Seguro? Ujú. Porque si yo hago doble, se va a entrar directo. Porque se va a activar entrar. Sí. Ya, Solo seleccioné ahí. tiene que Sí, no presionar me en la sale esa, ¿verdad? se va directo a la ventana de Access ya. Un solo clic tiene que presionar. Ahora, en caso que quiera guardar, guardar como, vuelve a entrar al archivo guardar como, y ahí usted elige guardar como. Está por defecto como base de datos, y elige guardar como. Miren, no. No.
desea que cierre los objetos, debe cerrar los anteriores. Cuando presiona guardar como, ¿no le da estas opciones? ¿Nada? No, de esto aquí, cuando yo ingresé ya. A ver, vaya a archivo, guardar como, no guardar, guardar como. Me sale. Copia de Y tabla 1. no, en archivo, guardar como. Luego dice tipo de archivo, guardar base de datos. A ver, dejo de compartir, ¿usted me puede compartir su pantalla? ¿Está con internet desde su ventana? No. ¿Tiene en su PC? Sí, tengo en mi PC. Voy Ya, a entrar ahorita a ver. ya. Entonces usted me va a compartir, ¿ya? Porque de lo contrario no vamos a saber. Compártame usted su pantalla. Ya. Entonces. Ya. Ya, ingrese base de datos en blanco. Un solo, ya, aquí a su derecha está. A la derecha, abajo. Ahí dice nombre, abajo, más a su derecha. Yo, pero me va a salir de mi. No entra ninguno. Mueva su puntero hacia la derecha. Está la carpetita y dice crear. Más a la derecha. No, siga, más. Eso, ahora baje. Nombre del archivo, dice. Elija la carpetita, la amarilla. No, ahí donde estaba haciendo el clic. No, ahí a la derecha hay una carpeta amarilla. Eso, ahí. Ahora busque la ubicación donde lo va a guardar. En documentos, disco local D. Eso, muy bien. Base de datos, comercio. Ingrese ahí donde dice base de datos 2000, Access 2007. Donde dice tipo. Ahí abajito donde escribió. Ahí. Y allá déjelo ahí nomás. 2007. No, presione sobre eso, ahí. Y luego aceptar. Ahora presione abajo botón crear, donde escribió base de datos comercio en la carpetita amarilla, abajo. Eso. Ya está. Solo que varía un poquito dónde encontrarlo. ¿Ya? Eso nomás era. Bien, lo demás todo va a ser igual. No, mínima la diferencia. Bien, ahora me deja compartir para que pueda seguir. Ya, muchas gracias. Ok. Bien, lo primero que hacemos es cambiar a vista diseño, ver, vista diseño. ¿Usted tiene tabla 1 acá? No. Irma. ¿Dice tabla 1? Irma. Ya, presionamos en la reglita para cambiar a vista diseño o clic derecho y la tabla se llama
Sí, vi que me Eh, sale eso. ya, clientes. Código de cliente, apellido. Vamos a ver, voy a intentar a ver si la tabla se llama clientes. Aceptar. Bien, el primer campo es código de cliente. Allá siempre se edita. Ya, código de cliente, nombre, apellido, vamos a ver, apellido, teléfono, apellido, cargo, nota, ciudad. Apellido, ya, sería apellido, código, ciudad, teléfono. El código, vamos a ver los tipos de datos. Me faltó notas. Ahí está bien. Número, texto corto y número. El código de cliente, número. El apellido, texto corto, cargo, ciudad y el teléfono, número. Bien, tengo la tabla cliente y luego presiono el botón guardar y cierro. Ya he creado la primera tabla. Continúo, le espero Irma. ¿Ya terminó de hacerlo? Sí, Lice. Muy bien. Entonces cerramos la pestañita de la tabla y creamos una nueva. Crear tabla y cambiamos ver vista diseño. La siguiente tabla se llama empleados, código de empleado, dirección, apellido, dirección, página web, correo. Empleados. Código de empleado, apellido, dirección, correo, página web. Creo que esos son los datos. Bien, al revés no importa. Código de empleado va a ser número, correo electrónico tipo hipervínculo, página web también hipervínculo. Hipervínculo. Bien, ya tenemos esos datos. Presionamos guardar. Fíjese que no estoy haciendo la configuración en la parte inferior de los campos, ¿no? Solamente era verificar o asignarle algún título, ¿ya? Lo guardé y luego lo voy a cerrar. Cerrar. Vamos a crear la tercera tabla, crear tabla, y siempre creamos en vista diseño. La tabla se llama oportunidades. Pueden verificar que al lado de cada nombre de la tabla le dice cuál es el campo clave, el campo llave. En este caso, cada tabla tiene un solo campo llave. El código de oportunidades, el título, código de cliente, código de empleado. Oportunidades,
Significa que esta tabla tiene su propio código, igual que lo hicimos el anterior. Código, oportunidades, luego título, luego llevamos los códigos de las otras dos tablas. Código de cliente, código de empleado. Código clientes, código empleados. Código de empleado, código de clientes. Estamos llevando como llave secundaria o llave foránea las llaves de las otras dos tablas. Valoración, fecha de apertura, fecha estimada de cierre. Fecha de apertura, fecha estimada de cierre. Ingresos estimados y descripción. Ingresos estimados, descripción. Ya, vamos a confirmar. Es número. Por lo tanto, tiene que ser número. El código de empleado, en la tabla de empleado, número, y tiene que ser número. Solamente tiene un campo clave que es código de oportunidad. Ok. Entonces vamos a código de cliente, número. El siguiente, código de empleado, número. Fecha de apertura. En fecha de apertura va a ser tipo fecha hora, fecha estimada de cierre, tipo fecha hora. Ingresos estimados en moneda. Y la descripción, texto corto está bien. El único que es campo llave, el código de oportunidades, como pueden visualizar, tiene la llavecita y por eso dice sí sin duplicado. Ninguno de los otros códigos está configurado, ¿no? Indexado no, requerido no. Y el otro código, indexado no, requerido no. Vamos a ir a la tablita, como nos muestra. Indexado no. Y los formatos de la fecha nos pide que cambiemos a formato fecha corta. La única configuración que hacemos. Hace clic en fecha de apertura, en formato fecha corta. Fecha corta. Cambiamos a fecha estimada de cierre, formato fecha corta. Ahí está. Ok. Presionamos guardar y luego cerrar. Cerrar. ¿Quién me dice los pasos para crear un formulario en la tabla cliente? ¿Qué hago? ¿Dónde debería presionar? ¿Cuáles son los pasos a seguir para crear un formulario? Recuerden que el examen parcial y el examen final posiblemente sean en línea. Significa que son preguntas de encerrar. Entonces, como yo le estoy preguntando, es como posiblemente va a estar redactada la pregunta. Similar, no igual. Similar. Si yo le pregunto, indique los pasos para que yo pueda crear un formulario, yo le voy a dar opciones. Inciso A, una determinada paso. Inciso B. Entonces, ¿quién ahorita me dice cuáles son los pasos para crear un formulario de la tabla cliente? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Qué dice?
Ya, presiono en la tabla cliente, selecciono la tabla, voy a la ficha o pestaña crear y presiono en el botón formulario. Esos son los pasos para crear un formulario. Hay que seleccionar primero de qué tabla va a crear, presiona el botón crear y hace clic en formulario. Cuando se le pide formulario con asistente, que es cuando vamos a hacer otros ejemplos, y cuando quieren crear formulario en blanco, que ustedes van agregando sus propios elementos. Lo vamos a hacer solo con formulario y esa opción ya nos da con todos los datos de la tabla. El siguiente paso, ¿a qué vista debo cambiar el formulario para yo poder ingresar información? Esa es otra forma de preguntar, ¿no? Y es más o menos así en el examen. Y doy opciones, ¿no? Dos incorrectas y otra correcta. Que para cambiar el formulario, ¿a qué vista debo cambiar de manera que pueda agregar o ingresar información al formulario? ¿A qué vista debo cambiar? Vista de diseño. No. Con doble clic, Inge. ¿Dónde? ¿Dónde doble clic? Donde hay que seleccionar ya sea en cliente o empleados ahí para abrir. No. Yo estoy con el formulario. La pregunta es sobre el formulario. Acabo de crear un formulario. Tiene 3 vistas el formulario. ¿Qué vista me permite ingresar información a través de un formulario? Esa es la pregunta. Estoy hablando de este formulario, no de las tablas. Del formulario. ¿Qué vista me permite ingresar información? ¿Cuál de las vistas? Dicen aquí donde dice cliente. Ya, y luego. De ahí creo, no, si recuerdo, es de ahí darle ver vista. Alguien dijo sí, la respuesta correcta. Vista formulario. Eso, excelente, muy bien. Hago clic derecho, vista, aquí 3 vistas. Vista formulario, vista presentación, vista diseño. Lo mismo lo encuentro acá arriba, en la opción ver. Vista formulario, vista presentación, vista diseño. Está marcado, ¿qué vista está marcada? Fíjense. ¿En qué vista estamos? Está marcado acá de color rosadito. En la vista presentación. De presentación. No puedo acá, en esta vista, si lo dejo así, no voy a poder ingresar información. Le estoy dando, como no estamos haciendo la práctica, si usted no cambia la vista y quiere ingresar, no le va a permitir, ese es un error. No se puede ingresar ahí desde como está, en otras palabras. Para poder ingresar información tiene que cambiar la vista. ¿Cuántas vistas hay? 3. Vista formulario, vista presentación, vista diseño. Cada una cumple funciones distintas. ¿Cuál es la vista que me permite ingresar información? Vista formulario. Esa es la respuesta. ¿Ya? En la tabla, lo cierro el formulario. Al presionar cerrar me va a preguntar si deseo guardar. ¿Ya? O presiono el botón guardar. No lo he guardado todavía, presiono cerrar. ¿Deseo guardar los cambios? Sí. Y ahí me va a pedir el nombre. O también lo podemos hacer directo del botón guardar, es lo mismo. Formulario, clientes. Aceptar. Si estoy en tabla, estas son las tablas, las de color celestito. Si yo hago doble clic, ¿qué vista es de la tabla? ¿Quién me dice? Vista de diseño. No. ¿Quién me dice qué vista es? Hoja
Vista de hoja de datos. Excelente, muy bien. La vista de diseño es la que dice tipos de datos, propiedades. La primera que tiene muchos elementos, esa es la vista de diseño. Hago clic derecho, vista hoja de datos, vista diseño. Cambio el botón ver, vista hoja de datos, vista diseño. Esa es la vista diseño con la que creamos la tabla. Para modificar la estructura es vista diseño. Para ingresar información tiene que estar en vista hoja de datos. Eso es importante, ese detalle. En algunos casos, por ejemplo, yo voy a cambiar a vista diseño. Voy a darle un posible error. La pregunta es, ingrese 2 registros en la tabla cliente. ¿Qué paso debo seguir? ¿Qué debo hacer? Yo quiero ingresar 2 registros. Quiero ingresar el registro María y Juan. El registro, el apellido María Pérez y Juan Montero. Apellido Montero. ¿Cómo hago? ¿Dónde cambio para empezar? Está ahí mi tabla y yo le digo ingrese 2 registros. ¿Dónde debo cambiar? Vista escribo de ahí. hoja de datos. Ya. En algunos casos, yo le voy a decir algunos errores que yo he visto. La pregunta dice ingrese registros, 2 registros, o ingrese el registro de Juan Pérez y doy, ¿no? El cargo, la ciudad, le doy los datos. Vaya a crear una tabla de clientes e ingrese un registro y le doy los datos. ¿Qué hacen? Se van a la tabla cliente, va a crear la estructura, pero no escribe código de cliente. Escribe 100, escribe Valverde, secretario, Santa Cruz y el número. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto o no? No es correcto. Ya, pero eso es lo que a veces no se entiende bien la pregunta y eso es lo que ingresa. La estructura de la tabla son nombres que va a contener información y son nombres genéricos. No van a ir los datos directos. Primero hay que crear la estructura de la tabla. Primero hay que crear. Cambio la vista a vista hoja de datos y en esa vista es donde yo ingreso recién los datos, no en la vista diseño. Acá doy valores a esos campos. Inicio el ingreso. ¿Ya? En la vista hoja de datos. Voy a cerrar la tabla cliente y voy a crear de empleados el formulario. ¿Cuál es el primer paso? Otro posible error. Ya. Yo quiero crear el formulario de la tabla empleada. Si yo voy directo a crear formulario, me va a dar un mensaje de error. ¿Por qué no puedo crear formulario así como está la tabla? La tabla no está mal, Porque está bien, pero hay no está cerrado, Ingrid. pero también puede estar abierto. Eso sí está bien, puedo cerrarlo, pero también puede estar abierto y puedo crear un formulario de una tabla. Pero, ¿qué condición hay de esa tabla para que pueda crear un formulario estando abierta la tabla? Tendría que estar en hoja de datos. Eso, excelente, muy bien. Yo lo voy a dejar así, me voy a crear, presiono formulario. ¿Qué dice ahí?
una tabla necesaria para crear el nuevo formulario. Informe o consulta está abierta en la vista diseño. Access es un programa donde si usted no se equivoca al transcribir, ¿ya? Si no se equivoca al copiar en ningún tipo de dato, no le va a presentar ningún error. Usted va a salir toda la perfección en el primer intento, no le va a dar ningún error. ¿Qué sucede si usted al copiar no verificó bien y lo cambió? En vez de escribir número, escribió KD, texto corto, texto largo. No se fijó bien y cambió un dato. Cuando usted comete algún error, Access no lo deja avanzar hasta que usted solucione ese error. Ese es el único inconveniente con Access. Ahí me salió el mensaje que está abierto en vista diseño. Si yo no sé diferenciar qué es una vista diseño de una vista hoja de datos, no me doy cuenta por qué no puedo crear el formulario. Una de las respuestas que dio ahí la señorita era cerrarlo, que sería la opción correcta, y la otra opción sería cambiar a vista hoja de datos. Una vez que está en vista hoja de datos, sí puedo crear el formulario. Crear formulario. Directo. No me da ningún mensaje de error. Para evitarse ese tipo de problema, es mejor cerrar todos los elementos. Hace algo, lo cierras. Se evita ese tipo de problema, ¿ya? Pero también se puede crear, pero que esté en vista hoja de datos. He creado el formulario empleados. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A qué vista debo cambiar? A vista, formulario. Vista, formulario. Luego presiono guardar o botón derecho guardar y agrego formulario. La palabra formulario. Aceptar. Bien, voy a cerrar todo, para que cierre los dos. Selecciono la siguiente tabla, voy a crear formulario. Otra forma, bien, en Access se puede trabajar de diferentes maneras y se puede llegar a la misma solución. Esta tabla no quiero cambiar la vista, lo quiero guardar, asignarle el nombre y cerrarlo. Me va a decir si está correcto. Lo guardo, no cambié la vista, lo guardo, presiono formulario y presiono guardar. Cierro. Cerrar. ¿Me dio mensaje de error? No. Ya. ¿Qué pasa si yo presiono doble clic en formulario oportunidades? ¿Quién me dice qué va a suceder? Va a dar, ¿en qué vista va a abrir? En otras palabras. Y presiono doble clic. Los que están siguiendo el programa, ellos ya tienen la respuesta. ¿En qué vista abre? Vista formulario, vista presentación, vista diseño. El formulario. Estamos en formulario. ¿En qué vista voy a poder visualizar? ¿En qué vista? Vista formulario. Excelente. Va directo con el doble clic. Entonces también puedo hacerlo de esa manera. ¿Ya? Igual está correcto. ¿Ya? He creado los tres. Vamos a salir y vamos a ingresar con el otro código, por favor, ¿ya? Para que nos dé para hacer la relación cabalingüe el tiempo. Hay 15. Ok, está bien.